Vamos a necesitar un filtro de aceite nuevo, una llave de fuerza, una herramienta especial para sacar la tapa del filtro de aceite, un tubo 27 milímetros. Podemos ver la tapa del filtro de aceite. Vemos que es de plástico y al costado tiene una traba metálica que evita que se afloje. Ponemos la herramienta especial para aflojarla. Tiene 3 ranuras de cada lado. Las ranuras tienen que encajar justo en las protuberancias que tiene la tapa de plástico. Ponemos el tubo para aflojarlo y la llave de fuerza en el tubo. Como es de plástico, no va a requerir mucha fuerza de nuestra parte. Verificamos que el balde esté debajo del filtro y lo sacamos con la mano. Lo movemos un poco cuando empieza a chorrear para que salga un poco de aceite y no ensuciemos todo. Y ahora sí, sacamos la tapa del filtro que va a salir con el filtro adentro. Sale tirando para arriba a presión y podemos ver que está súper negro. Y antes de poner el filtro nuevo hay que sacar el O-ring viejo y poner el O-ring nuevo que viene con el filtro nuevo. Ahora le ponemos el O-ring nuevo, el filtro de aceite nuevo. Ahora vamos abajo del auto otra vez y ponemos el portafiltro con el filtro nuevo y con el O-ring cambiado. Lo enroscamos con la mano y lo terminamos de apretar con la herramienta especial. Esta vez voy a usar una llave crique para hacerlo más rápido y cómodo. La tapa del portafiltro tiene una parte que es plana, ahí se puede ver que está pintado de amarillo. Lo apretamos hasta que esa parte plana dé justo en la parte inferior. Ahora con una servilleta de papel limpiamos el aceite para detectar pérdidas una vez que lo pongamos en marcha.